Ya lo habíamos anunciado, 10 de la mañana con 33 minutos, se encuentra con nosotros el ministro de la Producción, Piero Ghezzi, para hablar sobre este paquete reactivador de la economía, más allá del plano político. Obviamente queremos ir al tema de fondo, sin dejar el plano político también, ¿cierto? ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, bienvenido. Antes de entrar de plano al paquete reactivador económico, el cuarto paquete, quería preguntarle, los fujimoristas, enfrentados obviamente con el oficialismo, han mencionado que no van a condicionar, ¿no es cierto?, la discusión de este paquete en el Congreso de la República al enfrentamiento político. Quería conocer su punto de vista respecto a este tema. No, me parece fundamental, ¿no? Yo creo que claramente había una acción, una reacción, pero lo importante es darnos cuenta que estamos en un momento muy complicado en términos de la economía peruana, que después de muchos años de crecimiento alto, tenemos un crecimiento bajo y ahora la cosa es retomar el crecimiento alto, y el paquete reactivador justamente consiste en mejorar las expectativas de la gente, ¿no? Y de los inversionistas que han respondido de manera muy positiva. Yo creo que las reacciones iniciales es que este paquete es muy potente y tiene un potencial bastante fuerte. ¿Hubo temor en algún momento en estas últimas horas del Ejecutivo, sobre todo hablando de este paquete reactivador, con las reacciones políticas, digamos, con las declaraciones del presidente? Bueno, yo creo que las reacciones seguramente los ánimos se van a calmar un poquito, y creo que el tema económico une a muchos grupos, digamos, en el Congreso, ¿no? A veces se logran pasar medidas justamente porque hay unanimidad en este caso. ¿Ayuda este ambiente confrontacional, digamos, a la discusión de este tipo de cosas? Yo diría que en general el ruido político nunca ayuda en el país. El país es un país que tiene un ruido político siempre alto por la habilidad institucional que todos hablamos y conocemos. No tenemos partidos políticos no sólidos, no volatilidad. Digamos, los presidentes en general tienen poca popularidad. Son problemas que en el país existen, lamentablemente. Pero salió del presidente esta vez. Sí, había una acción y una reacción. Yo creo que no tiene sentido seguir atizando esa reacción. ¿Han conversado en el Ejecutivo respecto a este tema? Después de esa reacción y acción. No, la última vez que hemos estado pues el jueves hasta la 1 de la mañana aprobando el paquete, ¿no? El programa de medidas reactivadoras. Entonces, ¿o ha habido un mensaje en el chat que tienen con Ana Jara diciendo no hay que hablar del tema? Yo no he tenido ninguno. He estado muy enfocado ahorita en, como sabes, estamos viendo el tema de en general los centros de innovación tecnológica, y que es un tema fundamental del plan de diversificación, y está muy abocado a ese tema. Hablemos sobre este cuarto entonces paquete, vayamos al tema de fondo. Programa de Nos encanta decir programa reactivador, porque paquete suena pues a los paquetazos, ¿no? Bueno, así le han puesto, ¿no? A algunos sectores. Hay algunos sectores que están preocupados, sobre todo la Cámara de Comercio o ADEX, por ejemplo, los exportadores, han vuelto a mencionar que, digamos, es un paquete tibio, ¿no es cierto? Que son acciones tibias y que en el fondo no va a mejorar o reactivar el tema. Yo creo que decir que esto es tibio no se ajusta a la realidad para nada. Digamos, yo creo que ha sido el programa reactivador más audaz que se ha podido hacer. Estamos aumentando, digamos, el impulso fiscal que le va a dar este programa al crecimiento del próximo año es de alrededor de 2 puntos del PBI, añadido el anterior sería 2.5%, o sea, el crecimiento solo como consecuencia de este programa debería aumentar 2 puntos porcentuales el próximo año. Entonces yo creo que esto es bastante agresivo. Estamos, como lo dijo el ministro Segura, entre déficit fiscal y crecimiento vamos a favorecer el crecimiento. Claramente tenemos la ventaja de ser un país con mucha solvencia fiscal, gran credibilidad en los mercados internacionales y domésticos de la solvencia del gobierno, sin deuda. O sea, tenemos una deuda pequeña, pero tenemos activos del tamaño de la deuda, entonces podemos hacer más agresivos. Ahora, usted menciona que es audaz y agresivo, efectivamente, proponer reducir el impuesto a la renta. Claro, pues, ejemplo, ¿no? y los temas laborales también, claro, en general. Pero ¿cómo hacer eso sin afectar, digamos, la recaudación? No, es que va a ser afectar la recaudación. La idea digamos, se va a afectar la recaudación, pero ¿qué tanto se va a afectar? Se va a afectar, mira, el programa tiene digamos, el costo es más o menos 2% del PBI. Esto significa que digamos, entre mayores gastos y menores ingresos, vamos a aumentar 2 puntos por ciento del PBI. O sea, sí se va a afectar. Lo que digo es, nos podemos dar el lujo. Simplemente un país, históricamente los países desarrollados, siempre cuando la economía viene mal, el gobierno gasta más para impulsar la economía. Cuando la economía viene muy bien, el gobierno gasta un poco menos para que la economía no se sobrecaliente. En el pasado, los países emergentes como el Perú, cuando la economía venía mal, los mercados te forzaban a
ajustar fiscalmente, entonces exacerbabas el ciclo económico. Ahora lo que estamos haciendo es justamente reducir la volatilidad. Entonces, yo creo que, como te mencioné, tenemos el segundo país de menor deuda en toda América Latina, deuda pública, que es 20% del PBI. Hace 10 años la deuda pública era 50% del PBI, ahora es solo 20%. Pero no solo eso, sino tenemos activos líquidos en el Banco Central, en bancos internacionales del gobierno, por 20% del PBI. O sea, no tenemos deuda, neta de activos no tenemos deuda. Entonces sí podemos hacer esto. Ministro, en manera fácil, ¿cómo le puede explicar al poblador común en qué se va a ver beneficiado con esto? Porque hablando ayer con algunas personas que tienen que ver con la Cámara y que tienen que ver además con ADEX, lo que mencionaban es reducir los impuestos, sí, pero lo que tiene que haber es que todos paguen impuestos, es decir, que más peruanos paguen impuestos, ¿no es cierto? No que siempre los mismos peruanos paguen impuestos, claro, ¿no es cierto? Esa era su lógica, más o menos. Sí, yo creo que es muy importante. Un efecto inmediato para un poblador es lo que del impuesto a la renta, ¿no? Lo que estamos viendo acá es, normalmente en el Perú se paga por tramos. Las primeras 7 UITs, que son 3.800 soles cada UIT, que son 26.600 de ingreso anual, que en términos mensuales son 1.900, un salario de 1.900 con 14 sueldos al año, digamos, no paga impuestos en el Perú, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora es que de 7 a 12 UITs, digamos, los que ganan por encima de eso, pasan a pagar, en vez de 15% de impuestos, 8% de impuestos. Entonces, una persona que gana, por ejemplo, 2.500 soles, por los primeros 1.900 paga 0. Por los siguientes 600 soles, antes paga 15% al mes, o sea, por sueldo, o sea, estamos hablando de 90 soles, y ahora pagar 8%, o sea, 48 soles. O sea, su impuesto se paga a la mitad. Entonces, lo que estamos hablando es de 90 soles, que son 1.000 soles al mes, va a pagar como 600 soles o 500 soles al año, perdón, ¿no? Entonces, el impuesto por una persona que gana 2.500 soles se baja a la mitad de impuesto a la renta. En la medida que digamos, los ingresos son más altos, la reducción porcentual del impuesto es menor. Entonces, yo creo que eso, los combustibles bajan de precio, las empresas, en la medida que, digamos, que van a tener mayor incentivo a la inversión, van a gastar más en inversión, y eso significa mayor generación de empleos. Y lo otro importantísimo con el tema de la formalidad es que con esto del impuesto a la renta, lo que estamos haciendo es diciéndole a los peruanos, digamos, de ingresos relativamente menores, puedes empezar a pagar impuestos con una tasa muy baja al comienzo. Antes, directamente a partir de 1.900 soles, pagabas 15% de impuesto a la renta por encima de 1.900 soles. Ahora empieza a pagar con tasas más bajas al comienzo. Entonces, estamos incentivando el crecimiento de ingresos declarados y que eso pues se vea en mayor Ahora, informalidad. Lo que entendemos es que lo que quieren incentivar también es un mayor consumo, digamos. A ver, claro, un mayor ahorro para las personas, para que haya más plata. Hay más dinero en el bolsillo, ¿no? Hay mayor cantidad, digamos, más gasto. Capacidad de poder de compra. Capacidad de compra. Claro. Ahora, hablando con algunos especialistas, dicen es una buena opción, pero si es que le garantizan al ciudadano que eso va a ser permanente. Es permanente, es permanente, claro, la bajada es permanente. La bajada tanto el impuesto a la renta como a las personas naturales de cuarta y quinta categoría, como a las empresas, es permanente. Por ejemplo, el impuesto a la renta a las empresas bajar, digamos, a 28% por 2 años, a 27% los siguientes 2 años y a 26% luego, ¿no? Ministro, un momentito, yo solamente quiero hacer la acotación. Aquellas personas que están, digamos, viendo en directo y están viendo esta entrevista y están interesados en hacerles conocer al ministro alguna duda, aprovechen y escríbanos ahora porque después no van a tener tiempo. Así que aprovechen y acá le damos a conocer sus dudas al ministro mientras estamos conversando. Bueno, ya, estamos hablando del impuesto a la renta. Ahora vamos a hablar sobre los combustibles, claro, el selectivo al consumo. ¿A quiénes va a beneficiar finalmente? Bueno, estamos hablando del selectivo al consumo. En el caso de los combustibles se beneficia de 3 maneras, ¿no? Primero, la reducción de 5% de Petroperú. Después, la reducción de alrededor de 4 o 6% por menor selectivo al consumo, más el efecto de reducir la banda, digamos, de la banda de precios en los combustibles basado en el precio internacional. Lo que ha ocurrido es que el precio internacional del petróleo, gracias a Dios, digamos, de todas las cosas malas que nos han pasado en el mundo, digamos, una de las cosas buenas es que el precio internacional del petróleo ha caído y eso se está traspasando al consumidor peruano. Inicialmente Petroperú ha bajado en 5% sus precios, pero eso va a seguir cayendo, ese porcentaje va a seguir cayendo en la medida que, digamos, tiene stocks que compró hace algún tiempo y ahora los nuevos stocks que va a comprar van a tener un precio menor. Algunos especialistas lo que han mencionado han
hecho hincapié en que en algunos países lo que se hace es más bien hacerlos más caros para desincentivar la compra de este combustible, justamente para cuidar el medio ambiente. Bueno, nosotros hemos puesto un énfasis en aquellos combustibles que digamos que son más favorables al medio ambiente. Pero yo creo que en este caso debemos diferenciar políticas estructurales de políticas cíclicas, ¿no? Yo creo que tiene sentido políticas estructurales que desincentivan el uso de combustibles para favorecer el medio ambiente, pero en el corto plazo estamos hablando de políticas de ponerle más dinero en el bolsillo de los peruanos, y bajar el precio de la gasolina es una manera de ponerle más dinero. Pero entonces, insisto, el tema del selectivo al consumo no es permanente, es simplemente por un tiempo. No, entiendo que es permanente, no es permanente, claro. O sea, el precio, en la medida que el precio internacional no suba, de manera abrupta, el precio más bajo es permanente para el consumidor. Ahora, también se va a dejar de recaudar. Claro. Pero en estos momentos, digamos, el Estado peruano... Tiene sentido. Claro, va a dejar de recaudar, y el Estado peruano tiene y se puede dar el lujo porque tiene un fondo. Es la segunda vez en la historia del Perú que podemos hacerlo. Muy bien, porque tiene un fondo. Porque no tenemos deuda casi. Podemos salir a los mercados, invertir si fuera, a endeudarnos si fuera necesario. Claro, pero no es permanente, digamos, estamos en una buena situación en estos momentos. ¿Qué hacer precisamente para que nos podemos dar el lujo no cambie? Mira, un país que crece nunca tiene problemas de deuda, ¿no? Es como si tú tienes tu deuda, pero tu ingreso sube 10% cada año, tu deuda se licúa como porcentaje en tu ingreso. Entonces, los países que tienen problemas son países que no crecen. Nuestro objetivo ahorita tiene que ser crecer nuevamente al 5% el próximo año, y creo que el mensaje que ha dado el ministro Segura, y está dando todo el gabinete acá, los economistas del gabinete que hemos salido pues a apoyar, es: vamos a hacer lo que sea necesario para retomar, digamos, las expectativas del sector privado se reactiven y la economía crezca 5%, que es lo que consideramos lo que puede crecer el próximo año. Y después estamos haciendo pues esfuerzos fundamentales en diversificación productiva, en educación, etcétera, para crecer más aún, para crecer 7%, que posiblemente es donde podríamos llegar. Hemos hablado del selectivo al consumo, hemos hablado del impuesto a la renta. ¿Qué otras medidas se van a tomar? Bueno, yo creo que algo muy importante que se ha mencionado es el tema que el gobierno está asignando 3.000 millones de soles para inversiones en proyectos de inversión pública en las regiones. Digamos, se va a priorizar, no están identificados a priori, sino se va a ver qué proyecto de inversión pública en carreteras, en centros de innovación tecnológicas, digamos, en infraestructura en general, que favorezcan las regiones, y eso es un porcentaje bastante alto, 3.000 millones de soles, además de permitir que gastos de mantenimiento de este año pasen al próximo año. Entonces, estamos hablando de esfuerzos bastante importantes, ¿no? Bueno, acá quería citarle un tuit de Alan García, acaba de tuitear para variar sobre precisamente ese tema, sino lo que pasa es que acá en mi computadora he tenido un pequeñísimo problema, pero a ver, aquí lo quiero tener. No sé si mi productora me puede ayudar para ponerlo en pantalla desde su computadora. A ver, lo vamos a poner, porque sería bueno también, como le decía a la gente que está en contacto con nosotros en directo, que nos vaya dando a conocer sus dudas, ¿no es cierto?, para poder aprovechar al ministro al máximo, que está acá con nosotros. También vamos a hablar, por supuesto, de su sector, cómo no, y cómo lo implica, ¿no es cierto?, con este paquete de medidas. Mientras vamos esperando que nos pongan ese tuit, de alguna manera los pueden acusar de populistas en estos momentos en que estamos entrando en el último año de Ollanta. No, pues yo creo que sería un error. Yo creo que no ha habido gobierno que ha hecho más esfuerzo por el mediano y largo plazo del país que este gobierno. Estamos haciendo una reforma educativa en serio por primera vez en la historia económica del Perú. Estamos haciendo este Plan Nacional de Diversificación Productiva que mi sector está proponiendo, con efectos no el próximo año, sino con efectos el 2020, el 2030. Estamos haciendo realmente cosas importantes en salud, estamos haciendo cosas de la reforma del Estado, estamos haciendo cosas de largo plazo que no se van a ver en este gobierno, ¿no? Infraestructura que se va a inaugurar el próximo gobierno. Estamos haciendo cosas de largo plazo, pero también tenemos que preocuparnos en 2015. Yo creo que es importante, ¿no? Acá tenemos el tuit, entonces, no sé si lo podemos cuadrar. Ahí está, dice: la reducción del 4% en el precio de la gasolina es ínfima frente a la baja del 30% en el precio del petróleo. El precio sigue siendo abusivo. Sí, es alto, va a seguir bajando, ¿no? Seguramente, ¿no? Yo creo que en este caso hay que ser responsables, ¿no? Hay que ser responsables, ¿no? A uno siempre le pueden acusar o de demasiado audaz o demasiado, ¿no?, irresponsable, entonces o tímido. Yo creo que acá estamos logrando un buen balance, no estamos poniendo en ningún
peligro, digamos, la macroeconomía ni los equilibrios fiscales, y estamos generando un espacio que creo que es muy interesante. Creo que este es de los programas reactivadores que hemos tenido el que ha tenido un mayor impacto. Creo que es el que se ha visto en el sector privado. El sector privado pedía menores impuestos, pedía medidas de dinamismo del sector laboral, pedía más audacia. Y creo que este programa tiene esos requisitos. ¿Y por qué se han demorado tanto? Bueno, la economía claramente ha mostrado signos y uno tiene que reaccionar basada en la información que tiene, ¿no? Y ahorita se muestra pues, que el crecimiento este año no va a ser. Tenemos a Pierre Passoni que dice, señor ministro, ¿y cómo queda el drawback? ¿Se van a activar las partidas o ese beneficio va al olvido? El martes salió en el peruano ya que hay una bajada de 5 a 4% para el próximo año de manera progresiva. Claramente el drawback es, digamos, un subsidio que en largo plazo tiene que desaparecer como consecuencia de mejoras en productividad. Digamos, no queremos que las empresas vivan en base al drawback, pero sabemos que no es el mejor momento y en ese sentido el ministro Segura digamos, cambió los efectos iniciales del drawback. Entonces ya está corregido ese pequeño problema que hubo. Muy bien. Bueno, abrimos el Twitter para que ustedes preguntaran, que conste, miren. Bueno, ya no llegaron más, pero yo lo que quería conocer es también cuál es el trabajo que están haciendo en su sector y de alguna manera cómo va a cambiar su sector o cómo se va a acoplar precisamente con este paquete de medidas. Bueno, nosotros tenemos varias cosas, ¿no? Yo creo que, como mencioné, el centro, la columna vertebral del Ministerio de la Producción es el Plan Nacional de Diversificación Productiva, que va básicamente a meterle más motores al crecimiento de manera tal que podemos regresar a crecer 7% sin el viento favorable de los precios internacionales, que posiblemente no lo vamos a tener, ¿no? El viento de cola que tuvimos entre 2004 y 2011. Entonces, estamos trabajando en reactivar sectores, hemos lanzado mesas técnicas en el sector acuícola, hemos lanzado una mesa técnica en el sector forestal y estamos dispuestos, escuchando el sector privado, ver qué otros sectores tienen potencial y nosotros ver qué podemos hacer en el sector público, con infraestructura, con bienes públicos, digamos, como reglamentación, normativa, etcétera. ¿Qué podemos hacer para que ciertos sectores despeguen? Yo tengo un ejemplo. El sector forestal en el Perú exporta 150 millones de dólares. Chile, que tiene peores condiciones, digamos, relativas, que nosotros exporta 6.000 millones de dólares. Tenemos la posibilidad pues, de aumentar el sector 40 veces. Y ese tipo, hay varios sectores como ellos que tienen potencial. Pero, digamos, ¿el mercado chileno tiene el problema que nosotros tenemos con el tema de la tala ilegal, por ejemplo? No, pero tiene, por ejemplo, un árbol en Chile se crece en 3 veces más que el tiempo que el Perú. O sea, tenemos mucho espacio para hacer. Los problemas que hay en el Perú existen, los problemas de seguridad, de corrupción, de institucionalidad, existen. Eso no significa que la economía no pueda crecer. Cuando logremos resolver esos problemas, vamos a ser un país desarrollado. El fenómeno del niño, que es lo que se nos viene. Claro, pues bien, ¿Cómo lo van a enfrentar? Yo creo que el fenómeno del niño ha tenido un efecto muy negativo sobre la pesca este año en el país. Más en la pesca que en otros sectores. Yo creo que sigue siendo un fenómeno leve, se sabe que la expectativa es que es un fenómeno leve, moderado en general, pero para la pesca y para la anchoveta en particular ha tenido un efecto importante, pero yo creo que nos muestra lo importante que es, primero, políticas adaptativas, segundo, también dentro de la pesca tener la diversificación productiva, depender de otros recursos también como la pota, el atún, digamos, y la acuicultura como mecánica de crecimiento. Muy bien, ministro, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de venir a explicarnos un poco este paquete reactivador, como le han llamado ustedes, y suerte y ojalá les vaya bien en el Congreso de la República en este... A los peruanos nos tiene que ir bien, ese es por el Perú. Muy bien, pero el cese del enfrentamiento político, pues, ¿no? Primero, muchísimas gracias. Muchas gracias. Piero Ghezzi, ministro de la Producción, con nosotros en directo. Una pausa, volvemos.